¿Será que entre nosotros habrá gente con superpoderes? ¿Personas que aparentan ser superhéroes o villanos? ¿O simplemente todos serán historias creadas por una mente brillante plasmadas en un cómic? El día de hoy, amigos, vamos a hablar de todos estos temas porque M. Night Shyamalan nos resuelve todo esto al final de la trilogía de Unbreakable que empezó en el año 2000. Así que, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hola amigos, mi nombre es Patricia. El día de hoy voy a hablar sobre la historia de la trilogía creada por M. Night Shyamalan y también voy a hacer una reseña del final de esta trilogía, de Glass. Así que dicho esto, empecemos el video del día de hoy. Bueno amigos, ya me acomodé, entonces primero les voy a contar la historia porque mucha gente no se ha visto ni siquiera la primera película, o sea, ¿qué les pasa? Entonces empezamos con Unbreakable en el año 2000. Esta trata la historia de David Dunn, un guardia de seguridad que está teniendo problemas con su esposa, parece que no le da mucho amor, tiene un hijo que es como tontico y un día él se va en el tren y el tren se descarrila, mueren más de 130 personas y él es el único en sobrevivir y es Bruce Willis, o sea, es Bruce Willis. Entonces él descubre que pues está teniendo ciertas habilidades, que nunca se ha enfermado, que sobrevive a accidentes y todo eso. Y también nos cuentan la historia de Elijah Price, que es el personaje interpretado por Samuel L. Jackson. Ese negrito me encanta, lo he visto en muchas películas, me encanta cómo actúa. Ay no, Samuel, si estás viendo esto, saludos de Patricia. Entonces en esta película prácticamente cuentan las habilidades que cada uno tiene y al final David Dunn se da cuenta que fue Elijah el que planeó el accidente. Entonces en esa película prácticamente cuentan es cómo esos personajes tienen esas habilidades y cómo las pueden utilizar. Porque Elijah es un niño que tiene que nació con problemas de huesos de cristal, pero tiene un conocimiento así súper genial, súper grande. Y él también le gustan mucho los cómics y empieza a contar todo eso y nos mete en la historia. En la segunda película trata sobre lo mejor, sobre James McAvoy, que interpreta a Kevin y a todas sus personalidades, que yo soy parte de una de esas yo soy parte de... Yo soy Dennis. Entonces en esa película lo que prácticamente cuentan es cómo mis estúpidas personalidades secuestran a un grupo de muchachas y todos adoran a la bestia, este ser loco, diabólico que quiere comerse a estas muchachas que son impuras, las quiere matar, las quiere asesinar. Yo no estoy en acuerdo con nada de eso, realmente me repudia que hagan una cosa de esas. Y en esa película pues aparece Casey, que es la muchachita esa de la cual se enamora de Kevin, y ella sobrevive, se enfrenta a la bestia y milagrosamente se escapa, pero la bestia también se escapa junto a nosotros. Al final de la película aparece David Dunn, el personaje que aparece en Unbreakable. What was it? Mr. Glass. Viendo así como que va a atrapar a la bestia, y yo espero que atrape a esa maldita bestia porque realmente me está estresando. Entonces todo eso nos lleva a esta parte final de Glass y acá empieza esta reseña. Y en Glass nos encontramos con la... Hola amigos, yo soy Hedwig. Entonces en Glass nos encontramos a todos estos personajes. El tonto ese de Bruce Willis quiere atrapar a la bestia porque la bestia está volviendo a ser de las suyas. Pero es que hay mucha gente impura. Entonces David Dunn junto a su tonto hijo Joseph están detrás de la bestia y nos encuentran y nos enfrentamos así a los golpes, pero la bestia hace... Y la bestia es lo mejor, es súper fuerte, yo quisiera ser como él. Entonces David Dunn se enfrenta a la bestia y aparece
¿cómo es que se llama? La doctora Eli. Esa señora que salió en Bill Bots, que también ha salido como en 5 películas el año pasado. Deberían ya dejar de contratarla, está en todos lados. Entonces ella nos secuestra, nos lleva a un hospital donde hay gente loquita, donde está también Samuel L. Jackson. Lleva muchos años allá atrapado. Entonces estamos todos atrapados allá en ese hospital donde tienen gente loca que les dan pastillas y todo eso. Y empiezan a descubrir como las historias de cada uno de los personajes, cómo tienen sus poderes o sus habilidades. Y la doctora esa tonta, la del Pillbox, creer que nosotros somos malos, que realmente tuvimos un accidente. Y pues sí, todos tuvimos sus cositas. El señor Glass tiene pues sus tontos huesos frágiles así, no son como los de la bestia que son súper poderosos. Y pues David Dunn, pues ya saben, el del tren y pues la bestia. Pero lo que no saben es que la mamá de Kevin le pegaba porque pues no entendía que Kevin nos tuviera a nosotros. Entonces el papá de Kevin también iba en el tren. Eso lo descubre Joseph en la película. El caso es que el señor Glass tiene un plan para atacarnos a todos, para sacar a la bestia a jugar. Quiere sacar a la bestia a jugar con todos, nos quiere llevar así, nos quiere que todo el mundo crea que somos unos superhéroes. Entonces, lo que hace la bestia es... Al fin volví. Disculpen a Hegby, se suele decir groserías, no tiene muchos modales ese muchacho. El señor Glass realmente tiene un plan para sacarnos a la luz y hacer muchas cosas malas con la bestia. Entonces nos estamos escapando, pero también el señor Glass provoca a David Dunn y él también se libera y empieza a pelear junto a nosotros. También llega Casey, la niña tonta, se llama Kevin, llega Joseph, que es el hijo tonto de Bruce Willis, y también llega la mamá Hilaria, la negrita. Entonces empezamos todos a pelear ahí y la doctora nos juega, esa maldita nos traicionó, era mala, le dispara a Kevin ay, disculpa. Y nos empezamos a morir y yo no sé por qué estoy acá si yo ya estoy... Bueno, amigos, al fin yo creo que ya no va a salir más porque ya se murió Patricia. Y sí, los personajes mueren, David, el señor Glass mueren, también la bestia muere. Realmente es un final triste porque pues queríamos ver más de estos personajes, tienen una interacción súper genial. Y es que la doctora Eli pertenece a una organización y eso nos damos cuenta gracias a que cuando David está muriendo lo están ahogando porque una de las debilidades de él es que le teme al agua, porque cuando era muy joven lo trataron de ahogar, entonces lo están ahogando. Ella le da la mano y él tiene una habilidad de que puede ver, digamos, las cosas malas que han hecho las personas, y una de las cosas malas que ve de la doctora es que pertenece a una organización que todos tienen un trébol acá tatuado y ellos se encargan de censurar, de matar a los superhéroes que hay en el mundo. O sea, como que le quieren hacer creer a la gente que la gente con superpoderes no existe, y entonces ellos se encargan de matar a todas estas personas. Entonces nuestros personajes mueren, tristemente mueren, y no creo que vaya a haber como una secuela de esto, un spin-off, dado que M. Night Shyamalan dijo que ya hasta acá llegaba, que era el final de la trilogía. Hasta acá pues iba a dejar esta historia, pero sí quisiera como ver más de eso porque sí genera curiosidad que realmente los villanos existen y que la doctora es uno de estos villanos, y quién es esta organización, a cuántos han matado y cuántos superhéroes hay. Lo que me gusta de este final, amigos, es que hace un giro, como siempre ya estamos acostumbrados a los giros que hace M. Night Shyamalan. Esto hace un giro tremendo en que realmente el señor Glass hackeó el sistema de cámaras y todo eso, y le envió una copia de los videos de la bestia, de la lucha entre la bestia y David y todo eso. Le envía una copia a la mamá, a Joseph y a Casey, y ellos pues luego se reúnen y publican eso al mundo, y todo el mundo se da cuenta que sí existe gente con poderes, que existe la bestia, que existe David que puede doblar, digamos, el acero, que tiene muchísima fuerza.
Y la autora se da cuenta de esto y se enloquece. Entonces sí nos deja como un final abierto de que se conoce la verdad sobre estas personas con poderes y que lo que ellos quieren es que los demás que tienen poderes pues también salgan a la luz, no tengan ningún problema y hagan el bien y luchen contra estos villanos que es esta empresa. A mí me encantó esta película, se las mega recomiendo de que vayan y las vean porque realmente es muy buena. Si no han visto la primera, vayan y vean Unbreakable, luego de Fragmentado y finalmente con Glass. Es una historia tremenda, tiene un final tremendo. A mi parecer es como de las mejores películas que he visto. Este director M. Night nos ha sorprendido con miles y miles de películas que son súper buenas. Y esta no es la excepción. Él dijo que no iba a haber secuelas de esto, pero nunca se sabe en el mundo de los superhéroes. Y es una historia de superhéroes reales, de superhéroes humanos, lo cual nos hace contar una historia muy chévere y diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Bueno amigos, entonces ya acá terminó. Ay no, otra vez no. Yo creí que se... Hola amigos, soy Hedwig. Yo voy a acabar el video. No ese tonto de Madman, ese tonto estúpido, gordo, feo. Será mejor que se suscriban al canal y den me gusta a este video y lo compartan con todos sus amigos. O si no, la señora Patricia le va a decir a la bestia que venga y acabe con todos ustedes. Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Bueno amigos, nos vemos en otra ocasión. Yo soy Hedwig, no se olviden. Ya váyanse. De fea. Feos, horribles, todos. It's the way the